Me siento mejor, mi situación es nueva. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos bien de salud y con ganas de seguir aprendiendo y avanzando. Les dejo un tema que es la comparación de puntos de ebullición. Es algo que preguntan mucho y que hay muchas dudas teóricas, por eso el tema nos va a aclarar. Pero para esto tenemos que tener nociones de fuerzas intermoleculares y polaridad de moléculas. Con eso el tema va a quedar muy claro. Bien, y anoten la teoría, por favor, tengan su cuadernito, anoten ahí la parte crucial para que puedan responder otros problemas. Me despido, muchachos, y con este dato. Estos días voy a publicar nuestro inicio del curso 2 que ya he dirigido para la uni, curso virtual de química, con problemas, con teoría, con cosas muy interesantes que van a complementar su preparación. Estén atentos, lo voy a hacer con tiempo para que tomen sus precauciones y también puedan participar en este buen curso. Cuídense bastante, muchachos, nos vemos, hasta la próxima. Bien, muchachos, para ver este tema que es importante, ya han hecho muchas preguntas al respecto, vamos a recordar brevemente qué era la ebullición. Es un fenómeno físico por el cual una sustancia que está en forma líquida va a convertirse a su estado gaseoso. Bien, no confundámoslo con la evaporación. Ya hay un video sobre la diferencia entre ebullición y evaporación en el canal que lo puede buscar. Ya, para esto hay factores. Que un líquido ebulla, pase fácilmente a la fase gaseosa o sea difícil de hacerlo, depende principalmente de dos factores. Y el primer factor es la presión atmosférica. El lugar donde tengamos mayor presión atmosférica no quiere que el líquido pase a la fase gaseosa, lo presiona, lo empuja. Lo quiere mantener en su estado, digamos, inferior de líquido, no quiere que pase a la fase gaseosa. Por lo cual, para este objetivo que estamos buscando de comparar la temperatura de ebullición, vamos a asumir esto, muchachos, que nuestras mediciones de temperatura de ebullición en todas las sustancias que vamos a emplear va a ser a nivel del mar. ¿Está bien? Te voy a hacer acá mediciones a nivel del mar. Donde la presión atmosférica, ¿cuánto vale? Muy bien, es una presión igual a una atmósfera. A eso se le dice presión normal. Así que vamos a hallar temperaturas de ebullición normales. ¿Bien? Listo. Voy a colocar acá un líquido. El ejemplo más claro que conocemos que es el agua. Acá tenemos dentro H2O. Por lo cual hay miles de moléculas, dibujaremos solamente algunas de ellas. Unas 5 moléculas, por ejemplo, o 6 ya. Ahí está. ¿Y qué debe pasar? La ebullición consiste en esto. En la ebullición, tanto la molécula que esté en la parte superior y la que esté en la parte inferior, o la que está en el medio, en cualquier lugar, pasan a la fase gaseosa. Toda la masa, muchachos, comienza a pasar al estado gaseoso. ¿Cómo se logra eso? Ya, para eso requiere una temperatura específica. Lo llevamos a la cocina, le damos fuego al agua, energía calorífica, y a nivel del mar, como todos lo sabemos, la temperatura que tiene que llegar el agua para hacer ese fenómeno es de 100 grados centígrados. ¿Listo? Llegado a 100 grados centígrados, el 100% de moléculas comienza a salir. Y usted lo conoce muy bien porque cuando hierve el agua en su casa, en la tetera, va a haber burbujitas, ¿no? Que aparecen al medio, arriba, abajo, al centro, porque todo el líquido está pasando al estado gaseoso. Ahora, ¿y por qué el agua requiere esa temperatura? Para que hierva, para que se dé la ebullición. Claro, el factor clave se encuentra dentro de las llamadas fuerzas intermoleculares. Entre moléculas de agua, cada bolita es una molécula de agua, amigos, hay atracciones intermoleculares. Dependiendo de qué tan fuertes o débiles sean estas atracciones, es que un líquido tendrá facilidad para convertirse al estado gaseoso o será difícil hacerlo, ¿está bien? Entre todas se juntan, no estoy dando una idea de esa manera. Bien, muchachos, eso lo conocemos ya de temas de intermoleculares, que está en el canal y puede revisarlo. Entonces, ¿qué se cumple? Mientras que en el seno del líquido más fuerte sea la atracción entre moléculas, hay que dar más energía para justo romper esas atracciones y que las moléculas salgan, ¿no? Si yo quiero que las moléculas queden arriba libres, en estado gaseoso, ya moviéndose, hay que en el líquido romper las fuerzas intermoleculares. Eso es lo que tenemos que realizar. ¿Qué se cumple entonces? Esto ya lo hemos estudiado, lo repito, muchachos. Siempre que tengamos un líquido con mayor intensidad de las fuerzas intermoleculares, más fuertes las intermoleculares, trae como consecuencia que ese líquido presentará una mayor temperatura de ebullición. ¿Bien? Eso lo tenemos como experiencia.
Ya que no se olvide que estas mediciones de temperatura de ebullición lo estamos haciendo a nivel del mar. Y ese es el requisito constante para dar datos que vamos a plantear ahora. Ahora muchachos, las fuentes moleculares principales que vamos a evaluar, como ahí recordaremos, así lo abreviamos, está el puente de hidrógeno, está la fuerza intermolecular dipolo-dipolo y también está la llamada fuerza de dispersión o fuerza de London. Es un requisito que yo conozca este tema para comprender todo lo que viene a continuación, ¿está bien? No se olvide que dipolo-dipolo y fuerza de London recibe el nombre de las conocidas fuerzas de Van der Waals, ¿no? Van der Waals. Ahora vamos a hacer la primera comparación de qué líquido tendría mayor punto de ebullición o menor punto de ebullición. En este caso, vamos a agarrar hidruros no metálicos, que es una pregunta clásica de examen de admisión de la UNI. Y tenemos acá el grupo 6A. Hidruros del grupo 6A, voy a colocar a los 4 que se manejan. Está para empezar el hidruro formado por el oxígeno, que va a ser el agua. Tenemos luego al azufre, ¿no? El sulfuro de hidrógeno. Luego al selenio. Y finalmente por acá al teluro. Ya muchachos. Ahora voy a colocar su dato de masa molar, que va a ser un dato clave para evaluar esta parte de la ebullición. Y la masa molar respectiva, acá lo indico amigos, acá va a ser 18 gramos por mol. Acá va a ser 34. Aquí es 80 y acá 129. Bien, ya tenemos entonces la masa molar de cada uno. Ahora miren este detalle. Experimentalmente, y voy a colocar el dato para luego analizar el porqué. La temperatura de ebullición a nivel del mar. Claro, todo se cola como líquido y lo vamos a hervir, ¿no? De esa forma. El agua, como sabemos, es, muchachos, 100 grados centígrados. En cambio, el sulfuro de hidrógeno ya vendría a ser de menos 60 grados Celsius. Menos 42 grados centígrados. Y finalmente este compuesto, amigos, del de mayor masa molar es menos 2 grados centígrados. Ojo con esos datos. Vamos a hacer acá una gráfica, algo así general para ver cómo está la variación. Esta gráfica la van a encontrar en muchos libros, ¿no? Sobre todo de química general, como el Raymond Chow o el Robert Brown. Bien, amigos, es una gráfica donde en la ordenada tenemos el punto de ebullición que tenemos de dato. Y acá en la abscisa la masa molar. Vamos a ubicar más o menos. Comencemos del último, ¿está bien? Del último, a ver. El H2 teluro tiene una masa molar, acá está la masa molar, mayor de todos, está por acá su masa molar, 129, y su punto de ebullición menos 2 grados centígrados. Pongamos que acá se encuentra menos 2 grados centígrados, ¿está bien? Por acá, menos 2 grados centígrados. Entonces por acá, vamos a hacer líneas imaginarias. Imaginen muchachos esto así. Y acá también, y acá tenemos el punto de relación entre la masa molar y el punto de ebullición para el hidruro de teluro. Ya. Vamos ahora para el siguiente. Bueno, él tiene masa molar más pequeña y su punto de ebullición es menos 42. Acá era menos 2, ¿verdad? Que por acá estará menos 42, digamos por acá, ¿no? Para dar un panorama más, muchachos, general. No está a escala, pero la idea se va a entender. Ahí está. Aquí está el punto de ebullición de ese compuesto. El otro tiene menor masa molar. Tiene menor masa molar, vemos que el punto de ebullición va disminuyendo. Ahora sería menos 60, estará por acá más o menos menos 60. Y por acá, ahí lo tenemos. Pero hay una sorpresa con esa generalidad. Yo podría decir por el momento que la temperatura de ebullición en los hidruros del grupo 6 está cayendo, ¿no? Desde el más pesado hacia el más liviano. El que tiene mayor masa molar, mayor punto de ebullición. Luego lo que tiene menor masa molar tendrá menor punto de ebullición y está bajando, miren cómo disminuye. Por lo cual, haciendo una extrapolación, tendríamos que esperar que el otro compuesto, que es el agua, que tiene menor masa molar que todos ellos, tenga menor punto de ebullición. Pero como vemos el dato experimental, se lanza con 100. Entonces, él está por acá, muchachos, un caso muy especial. Y está por acá se encuentra, ¿no? Pongamos acá que esté el valor de 100 de la temperatura de ebullición. Entonces, ahí hay una anomalía, ¿no? Ahí hay una cuestión que no se esperaba. Lo dicen los datos experimentales, vamos a explicar el porqué. Y miren, acá hay una crecida en el punto de ebullición. A ver, ¿qué sucedió? Ya muchachos, lo que tenemos aquí evaluando, tanto el agua como las demás moléculas, entendamos primero que son moléculas polares, ¿no? Son moléculas polares. Es decir, ellos van a tener un momento dipolar resultante diferente de cero.
Hay que tener la idea de qué es polaridad de moléculas para esta parte, muchachos. Bien, ahora, cuando yo tengo un grupo de moléculas polares, sobre todo hidruros, que es la pregunta clásica, evalúo así. De estas 4 moléculas, ¿alguna predecente a puente de hidrógeno? Ajá, muy bien, la primera nomás, la demás no lo tiene. Si del grupo de moléculas polares, una de ellas tiene la fuerza puente de hidrógeno y la demás no, entonces esta va a tener mayor punto de ebullición que las demás. ¿Por qué razón? Porque es la fuerza intermolecular más intensa de todas. Por lo general se evaluamos así. Entonces, como el puente de hidrógeno es la fuerza más intensa, eso que va a generar mayor temperatura de ebullición. Te repito, si del grupo hay una que tiene puente de hidrógeno y la demás no, entonces este tiene mayor punto de ebullición. Ahora, ¿qué hacemos con los demás? Bien, las demás moléculas, esta de aquí, con el azufre, selenio y teluro, son moléculas polares pero que no tienen puente de hidrógeno. Para que sus moléculas se mantengan atraídas, reunidas, tienen fuerza de London y dipolo-dipolo. Como el punto de ebullición depende de las fuerzas intermoleculares, vamos a analizar en cada caso cómo es la variación. Para eso, veamos acá la gráfica que hemos explicado con los datos y vamos a utilizar esto de aquí, el H2 azufre y el H2 teluro. Bien, a ver, por acá analizamos y el porqué de ese punto de ebullición, y acá el del azufre, y está. Vamos a agarrar 2 moléculas de cada una de estas, de color verde, así nomás, ¿está bien? Una molécula de H2 azufre y acá otra molécula también de sulfuro de hidrógeno. Y acá arriba agarraremos 2 de teluro, ¿bien? A ver, el telururo de hidrógeno y por acá el telururo de hidrógeno. Bien, ahora acá hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Si el H2 teluro tiene mayor punto de ebullición que el H2 azufre, es porque acá son más fuertes las intermoleculares. Pero vamos a analizar con detalle en la parte interna. Como ambas tienen dipolo-dipolo, hay que ver en cuál tiene mayor intensidad el dipolo-dipolo. Y no se olvide que el dipolo-dipolo depende de qué tan polar es la molécula. La molécula más polar, más fuerte dipolo-dipolo. Y en un grupo de la tabla, en esas moléculas polares, va a tener mayor polaridad al que tenga al átomo central más electronegativo. Y sería, amigos, el azufre. Por lo cual, en las 3 moléculas que tengo aquí, esta molécula es más polar. Por lo cual ahí tiene más dipolo-dipolo. Acá menos. Puedo colocarlo de rojo. A ver, el dipolo-dipolo sería así. Acá es débil. Ahí está la fuerza dipolo-dipolo. En cambio aquí el dipolo-dipolo va a ser más intenso, ¿no? Porque la molécula de sulfuro de hidrógeno es más polar. Entonces, por ese momento está ganando el dipolo-dipolo, amigos. Si solamente sería cuestión de ver dipolo-dipolo, acá tendría mayor punto de ebullición, porque tiene más fuerza intermolecular. Pero no solamente hay eso, también tenemos fuerza de London. Y no se olvide que la fuerza de London depende de la masa molar. Y viendo la masa molar, que son muy distintas, ¿no? Muy diferentes. Acá habrá mucha fuerza de London y acá poca. Al revés, vamos a colocarlo como gráfica, en la gráfica, de color azul. Acá el London es bastante fuerte. Son moléculas de mucha masa molar, tienen muchos electrones. Y eso hace que tenga un London bastante intenso. Ahí está. En cambio acá el London va a ser débil, porque tiene menor masa molar. Y está. Entonces, si solamente sería cuestión de ver el London, ¿dónde habría mayor temperatura de ebullición? Acá, pues, ¿no? Donde hay mayor intensidad de esa fuerza. Lo que tenemos que hacer de forma real, amigos, es hacer la sumatoria de las fuerzas intermoleculares. Ya que hay 2, sumamos las 2, sacamos un valor de esa intensidad de atracción, sumamos las 2, sacamos también ese valor y compararíamos. Pero obviamente en un examen no me van a dar los valores de las fuerzas. Yo sé que acá el London es mayor y acá es menor. Dipolo-dipolo, acá es mayor, acá es menor. Total, ¿cómo lo evalúo? Ya, para estos casos, el que va a definir el punto de ebullición es la fuerza de London. Y tiene que darse cuenta que está vinculado con los datos experimentales, pues, ¿no? Está corroborando lo que dice el laboratorio. Entonces, ¿saben por qué el London predomina? Por la gran diferencia que hay acá de masas molares. Cuando tengo moléculas polares con gran diferencia de sus masas, ahí el London define dónde va a haber mayor fuerza intermolecular. ¿De acuerdo? Entonces, ahora podemos plantear acá una conclusión así. Amigos, fuerza intermolecular. La mayor intensidad, primero de las moléculas, la que tiene puente hidrógeno. Ahí está. Ella tiene mayor fuerza intermolecular. Y en las que quedan, ahí lo va a definir la fuerza de London. Por lo cual la molécula de H2 teluro tendría
En segundo lugar, la mayor intensidad de las intermoleculares. Luego seguiría ya con el selenio. Y la que tiene menor intensidad de las intermoleculares es el azufre, sulfuro de hidrógeno. Y de esa forma varía el punto de ebullición, ¿de acuerdo? De forma análoga, vamos a hacer el ejemplo, amigos, con otro hidruro, que sea ahora del grupo 7A. Y en grupo 7A. Voy a hacer la gráfica similar para que corroboremos lo que hemos dicho. Bien, amigos, y ahora tenemos acá a los hidruros del grupo 7A, de los halógenos. Similar, ¿no? Está el HF, H-cloro, H-bromo, H-yodo. En un grupo la tabla, en los hidruros principalmente, la diferencia de masas molares es muy grande. ¿Qué hacemos ahí para evaluar quién tiene más fuerte las intermoleculares? Porque eso va a depender quién tiene mayor punto de ebullición. Lo que tenemos que hacer simplemente es ver primero si una de ellas tiene puente de hidrógeno. Si una de ellas tiene esa fuerza, ya queda como el mayor punto de ebullición. A ver, sería así. Acá, él tiene puente de hidrógeno. ¿Por qué? Ya, muchachos, esa es otra clase que hemos hecho, pueden revisarlo. Él tiene puente de hidrógeno, los demás no tienen. Por lo cual, si una molécula tiene puente de hidrógeno, los demás no, acá de frente tiene mayor punto de ebullición que las demás. Y aquí lo está verificando, miren. Temperatura de ebullición va a ser mayor, mucho mayor que las demás. Esa es la primera molécula de ese grupo. Tienen puente de hidrógeno. Ahora, ¿qué hacemos con las demás? Las demás también son moléculas polares. Como son moléculas polares, ¿qué podemos afirmar? Que tienen dipolo-dipolo y fuerza del hondo. ¿Y cuál define en qué moléculas son más fuertes las intermoleculares? El hondo va a definirlo, ¿está bien? El hondo. Y eso es con la masa molar. Como acá antes va a ser mayor fuerte la intermolecular, va a tener mayor punto de ebullición. Y ahí lo tiene, lo está observando. Luego acá y luego acá. La misma idea. Yo puedo borrar esta parte, amigos, esta parte de aquí rápido. Y colocar la variación de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Sería primero el que tiene puente hidrógeno, HF. Y entre las que no tienen, la masa molar lo define. Sería el H-yodo, luego vendría el H-bromo y vendría el HCl. Entonces, ojo, si a mí me dicen de estas tres de acá, de estas tres, ¿cuál tiene más dipolo-dipolo? Ni hablar, él tiene más dipolo-dipolo porque es molécula más polar. ¿Cuál tiene mayor fuerza del hondo? Ah, bueno, acá porque más masa. Y si me dicen, pero del grupo, quiero el grupo, ¿quién tiene más fuerte las intermoleculares en total? Ahí define la masa. Acá son más fuertes las intermoleculares. Por lo que ya hemos hablado y corroborando los datos experimentales. ¿Bien? Entonces, muchachos, la misma idea. Si vamos a la gráfica, de forma análoga, ¿no? Este punto más alto vendría a ser del HF. Acá nomás, ya para no mover todo y está borrando. HF. Ya está. Luego el punto de ebullición que acá es mayor, luego del acá sería el más pesado, ¿no? Para el H-yodo. Luego acá vendría el H-bromo y acá el H-cloro. Bien, sería la secuencia similar al caso anterior. Bien, bien, vamos ahora a otro punto. Siguiendo con la explicación, vamos ahora a tomar como ejemplo a los hidruros del grupo 5A. Ya tomamos al 6, 7, ahora el grupo 5A. Siguiendo la secuencia, amigos, uno quisiera establecer el mismo orden, pero hay que entender esto. La química no es solamente una cuestión mecánica de que siempre se cumple algo, ¿no? Hay muchas excepciones. Los exámenes de admisión de nuestro país, el Perú, UNI, San Marcos, Callao, Villarreal, Agraria, La Molina, de provincias, lo que ustedes deseen, preguntan siempre lo general, ¿qué es esto? Para aplicar lo general. No se mete tanto excepciones rebuscadas. Y acá hay una de ellas que le voy a hacer dar la idea porque es necesario para comprender mejor las cosas. A ver. El amoníaco tiene puente hidrógeno, ya él un rato lo dejo de lado, ¿está bien? No lo vean a él, que no lo miren. Voy acá a borrar su dato, ya está. Veamos acá. Tanto esta molécula fosfina PH3, arsénico H3, antimono H3, son moléculas polares que no tienen puente hidrógeno. Haríamos lo mismo que hicimos acá con estas, ¿no? Con estas de aquí. ¿Cuál de las tres moléculas tiene en conjunto más intensa su fuerza intermolecular, sus fuerzas intermoleculares? Claro, la masa lo define, ¿no? Y por ende, ahí habría mayor punto de ebullición que las demás. Y aquí están, amigos, miren. Es correcto. Mayor punto de ebullición que las demás. Sigue la misma secuencia, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Quien tiene mayor masa molar va disminuyendo. Va disminuyendo. Está correcto, vamos colocando eso. ¿Qué les parece en la gráfica? A ver. Masa molar, que es este eje 125, su temperatura de ebullición es menos 17 por acá. Por acá, amigos, por acá, más o menos por aquí, hacemos esto, proyectamos y aquí está.
Este sería para el antimonio H3, la llamada estirina. Sigamos con el otro, arsénico H3. Claro, menor masa, eso hace que tenga unas fuerzas intermoleculares más débiles, por lo cual menor punto de ebullición. Eso es 78 su masa molar que está por acá, y esa 55, ¿no? Menos 55 por aquí. Esta es la temperatura de ebullición. Y aquí está. Muy bien. El 34 es el pH3, la fosfina, menos 87 por aquí. Y como hemos venido planteando, amigos, la temperatura de ebullición va disminuyendo. Eso depende de la masa molar, ¿no? Y ahí lo estamos viendo claramente cómo disminuyen los valores. ¿Qué deberíamos esperar? Que el amoníaco repunte, ¿sí o no? Que el amoníaco, como tiene puente hidrógeno, presente mayor temperatura de ebullición que todos los anteriores. Y eso es lo que se ha cumplido acá, que el primero que tiene puente hidrógeno supera el punto de ebullición a los demás, porque es más fuerte la intermolecular. Pero les comento, amigos, el amoníaco tiene una temperatura de ebullición igual a menos 33 grados centígrados. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues acá hay una anomalía de la anomalía, ¿no? Hay una excepción de la excepción. ¿Qué ocurre? Que el amoníaco tiene acá su punto de ebullición a 33. Por acá nos completamos y aquí está. ¿Qué, profesor? Ocurre entonces que puede haber una sustancia que no tiene puente hidrógeno y tiene mayor punto de ebullición que uno que sí tiene. Ahí lo están viendo, sí se puede dar. Son casos no tan frecuentes. ¿Y por qué, profesor? ¿No que el puente hidrógeno era más fuerte que todos? Sí, es generalmente eso, por lo general. Pero ¿qué sucede? Que acá es tanta la masa molar comparado con este, es tanta la diferencia, amigos, que aquí se va a generar mayor fuerza en London. Una gran fuerza en London, lo cual lo hace tener mayor punto de ebullición que el mismo amoníaco que tiene puente hidrógeno. Es una excepción, no es una anomalía. Les comento esto para que tengan en cuenta que hay excepciones, ya tengan en cuenta eso. Pero la guía es esta, muchachos, ¿eh? Lo general. No va a haber examen de la uni que les ponga a comparar punto de ebullición de él con él, pues sería mucha memoria, ya rebuscar muchas cosas, ya de ninguna universidad. Listo, pasemos ahora a un punto también importante. Bien, veamos otra comparación. Miren la situación, amigos. En moléculas polares de masa molar cercana, ya no muy distante como fue lo que hicimos allá, pero que no tengan puente hidrógeno, porque si hay puente hidrógeno de frente, asumimos que tiene la mayor fuerza intermolecular y mayor punto de ebullición. Así lo manejamos en los problemas. Por ejemplo, tomando acá datos, voy a tomar la referencia el H2 azufre y además por acá tengo el HCl. Ahí tenemos eso. Masa molar del primero es 34 y la masa molar del HCl va a ser 36,5. Ahora coloco la temperatura de ebullición. A ver, del H2S es menos 60 grados centígrados y del HCl, muchachos, es menos 85 grados centígrados. Ya, ojo, acá yo no puedo hacer la aplicación anterior de estas tres moléculas, ¿no?, finales que no tenían puente hidrógeno. ¿Por qué razón? Esto que concluimos y hemos evaluado es cuando hay masas molares muy diferentes. Cuando hay masas molares muy distintas, como lo están viendo, el London acá va a ser tremendo, pues, por lo cual le gana a todos ellos y define un mayor punto de ebullición para esa sustancia. En cambio acá son masas molares cercanas, son muy cercanas. Ahí el London es prácticamente igual. El London acá no va a hacer una diferencia para definir punto de ebullición. ¿Y cómo lo va a definir, profesor? Con la polaridad de la molécula, sabiendo qué molécula es más polar. ¿Por qué? Porque al saber qué molécula es más polar, ahí habrá un mayor dipolo-dipolo. Acá define el dipolo-dipolo el punto de ebullición. Acá no, porque hay una gran diferencia de masas molares. Cuando las masas molares sean cercanas entre sí, el dipolo-dipolo define, repito, la temperatura de ebullición. Ahí habrá más intermolecular. A ver. Para esto, si le ponen esta pregunta en un examen, tienen que darle obligatoriamente los momentos dipolares para saber qué molécula va a ser más polar. Les doy el dato. Momento dipolar resultante del sulfuro de hidrógeno es 1,10 device. Y del HCl, muchachos, 1,08 device. ¿Qué podemos afirmar? Repito, al haber masas molares cercanas, los valores de London son muy próximos. Prácticamente no hay diferencia en ese dato. El que hace la diferencia y la distinción ahora para el punto de ebullición es la polaridad de la molécula. ¿Qué molécula es más polar? Y lo sabemos con el momento dipolar resultante. Entonces, a mayor momento dipolar resultante, mayor punto de ebullición, como están viendo, comparado con el otro. ¿Está bien? Es mayor momento dipolar
resultante, o sea, molécula más polar, trae como consecuencia mayor temperatura de ebullición. Verificado. Y no se la cargo. Arriba se la cargo. Acá puedo evaluar, ¿no? Fuerzas intermoleculares. En el sulfuro de hidrógeno, H2 azufre, sería mayor que en el HCl, ¿no? Eso en base a lo que hemos planteado, amigos, ¿ah? Por lo cual acá mayor punto de ebullición. Vamos a ver un par más. Bien, amigos, de forma similar, ahora tenemos acá dos moléculas polares. Este, si lo reconoces, es una cetona. Este es un aldehído. Cetona, aldehído, alcohol, éster, éter, etcétera, los oxigenados son moléculas polares. Bien, vamos a ver quién tiene mayor punto de ebullición. Para eso vamos a ir evaluando los datos. Miren, la masa molar de la propanona, esta es la acetona que tenemos disuelto en el agua en nuestra casa para quitar el esmalte de las uñas, tiene una masa molar de 58. Y les comento, este es su isómero, o sea, con la misma cantidad de átomos se ha organizado esa fórmula también, y es 58 también la masa molar. De forma similar podemos decir, ¿no? Estos son dos compuestos con la misma masa molar. Acá eran masas molares cercanas. Ya, la idea es la misma, ¿no? Pueden ser iguales o cercanas, muy cercanas entre sí. Bien, miren el punto de ebullición para comparar. Acá va a ser 56 grados centígrados y propanal 49 grados centígrados. Entonces, ¿qué decimos ahí, amigos? Cuando tenemos compuestos de masa molar igual o masa molar muy próxima, como el caso anterior que hicimos, quien define el punto de ebullición no va a ser London, porque el London depende de la masa molar y acá prácticamente es lo mismo el London. El London es igual. El que va a definir ahí el punto de ebullición va a ser la polaridad de la molécula. ¿Qué molécula es más polar? ¿Y cómo sabemos eso? Con el momento dipolar resultante. El examen tendría que darle los datos para que usted defina. Bien, por ejemplo, acá en la propanona va a ser 2,91 divides, el valor de su momento dipolar resultante, mientras que en el propanal va a ser de 2,52 divides. Corroboro, muchachos, como dijimos hace un ratito, a mayor polaridad de la molécula o mayor momento dipolar resultante, mayor punto de ebullición. Ahí va a ser más fuerte las intermoleculares comparado con el que está allá. Recalcando, siempre es bueno, ¿quién define acá el punto de ebullición? Dipolo-dipolo, ¿no? El dipolo-dipolo lo define, porque eso depende de la polaridad de la molécula, y el London es prácticamente igual. Veamos el siguiente caso. Acá tengo también dos moléculas polares. Veamos las masas molares. Acá va a ser 28 y acá va a ser 30. Muy próximas entre sí. Miren el punto de ebullición. Acá va a ser menos 191,5 grados centígrados. Y para el NO va a ser, amigos, de menos 152 grados centígrados. Vemos que este tiene mayor punto de ebullición que él. ¿Quién lo va a definir? Cuando las masas molares son cercanas, lo define el dipolo-dipolo, o sea, qué molécula es más polar. Y eso lo sabemos con el momento dipolar resultante, que acá les doy los datos. Acá va a ser 0,12 divides, y acá vendría a ser, amigos, 0,15 divides. Y ya lo tenemos verificado, ¿no? Muy bien, muchachos. Conclusión. Cuando tengamos moléculas polares a comparar en punto de ebullición y sus masas molares sean cercanas o iguales, ahí lo define la polaridad de la molécula, o sea, el dipolo-dipolo. Y eso va a ser mayor el dipolo-dipolo cuando haya mayor momento dipolar resultante. Ahora, a veces preguntan los alumnos, profesor, pero ¿cuál es el intervalo que debo considerar para que aplique esto? La respuesta es: no hay en los libros ese dato, no existe. Simplemente la teoría dice, no sé, masas molares cercanas, se aplica esa situación. No establece entre qué valores ni nada de eso. Vamos a este punto. Miren, amigos, ahora vamos a comparar el punto de ebullición entre una molécula polar y una molécula apolar de masas molares similares, cercanas. A ver, les coloco acá el dato de masa molar de este primer compuesto. Es 14, ¿está bien? Más 16 por 32, ahí sería 46 la masa molar. Y la masa molar de este compuesto sería, amigos, 12 más 32, 44. Analice esto. Las fuerzas de London
las fuerzas del hondo son prácticamente iguales, ¿verdad? Son prácticamente las mismas. ¿Por qué? Porque la masa molar es cercana. Pero como esta molécula de aquí es una molécula polar, esta es apolar. Como esta es una molécula polar, aparte de fuerza del hondo, va a tener dipolo-dipolo, pues. Que tiene una fuerza intermolecular más, que esta no tiene. Por lo cual, entre moléculas polares y apolares, de masa molar cercana, como el hondo prácticamente es el mismo, el que define el mayor punto de ebullición es el que tiene dipolo-dipolo, o sea, la molécula polar. Así va a ser, amigos. Bien, anoten esto. Entre molécula polar y apolar de masa molar similar, la molécula polar tiene mayor punto de ebullición. Veamos el dato, está aquí. La temperatura de ebullición de este dióxido de nitrógeno va a ser de 21 grados centígrados, mientras que del CO2, gas muy conocido por nosotros, es de menos 57 grados centígrados. Muy bien. Ahora, amigos, vamos a este otro caso. Miren, vamos a comparar el punto de ebullición entre molécula polar y apolar, pero de masa molares muy distintas, muy diferentes, muy distantes entre sí. Tenemos acá el HCl, que es una molécula polar, y acá el tetacloruro de carbono, que es una molécula de tipo apolar. Entendemos que acá hay London, ¿verdad? Acá hay fuerzas de London. Acá también. Pero además, esta primera tiene dipolo-dipolo. Pero ¿saben lo que va a ocurrir? Voy a darles los datos de temperatura de ebullición para que lo verifiquen. Este compuesto ya lo tenemos, el HCl está por allá, es menos 85 grados centígrados, la temperatura a la cual su estado líquido pasaría al estado gaseoso. Mientras que el tetacloruro de carbono tiene una temperatura de ebullición de 77 grados centígrados, en recontra diferente, ¿no? ¿Ya qué sucede? Cuando tenga molécula polar y apolar, y haya masas molares muy diferentes, ¿bien? Ahí el que define el punto de ebullición, amigos, es la masa molar. ¿Ya? Es la masa molar. ¿Ya? Va a ser así. El que tenga mayor masa molar va a ser él, tendrá mayor punto de ebullición. Anótelo, porque acá ya no le estoy colocando la regla, pero estoy hablando. Molécula polar y apolar de masa molar cercana, la polar tiene mayor punto de ebullición, ¿no? La polar de frente. Entre molécula polar y apolar de masa molar muy distantes, el que tenga mayor masa molar tiene mayor punto de ebullición. ¿Está bien? Hay que ver ese dato, hay que ver esa referencia. Bien, muchachos, y como última parte importante, miren acá esta situación. ¿Cómo varía la temperatura de ebullición cuando tenemos líquidos y todos ellos tienen puente de hidrógeno? Todos ellos van a tener la fuerza intermolecular más intensa, claro, por lo general hablamos así, y cuando hay entre todas puente de hidrógeno, ¿cómo se define el mayor punto de ebullición? Algunos pensarán quizás, profesor, con la masa molar, y no tanto es así. Ahí lo que tenemos que ver, muchachos, es cuáles de las moléculas presentan más puentes de hidrógeno. ¿Y eso cómo se hace? Con la estructura, vamos a analizarlo. El agua, que todos conocemos, es una molécula de este tipo, ¿no? Es una molécula con estos enlaces, y acá par libre. Para esto hay que tener en cuenta el tema de fuerzas intermoleculares. Si no lo tiene presente, le invito a que vea el video, por favor, y ahí vamos a entender lo que voy a hacer aquí. Ya, la molécula de agua, cada molécula, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede formar? Forma, muchachos, con cada hidrógeno, forma un puente de hidrógeno con otra molécula de agua. Con este hidrógeno también. Y con los pares libres. El par libre va a recibir a un hidrógeno, va a enlazar un hidrógeno de otra molécula de agua y forma puente de hidrógeno. El número de puentes de hidrógeno de la molécula de agua va a ser 4. Ahora vamos al peróxido de hidrógeno. El agua oxigenada, que vendría a ser así, es oxígeno, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Par libre, acá también, aquí y aquí. A ver, amigos, ¿cuántos puentes de hidrógeno forma cada molécula de peróxido? Lo que está dentro del agua oxigenada. Con los hidrógenos que están unidos a los oxígenos, un puente de hidrógeno, acá otro más. Y con los pares libres del oxígeno también se puede hacer esa fuerza. Acá otros más. Y en total tiene 6 puentes de hidrógeno por molécula. ¿Listo? Vamos a hablar con la siguiente, con el alcohol etílico o el etanol. Vamos a hacer rápidamente, muchachos. Es CH3, acá viene C, acá nomás lo voy a separar, ¿está bien? Acá voy a hacer la separación, H, O y H. Y ahí lo tiene. A ver, estos hidrógenos y estos de acá están enlazados al carbono.
Y si se une el carbono, amigos, esos hidrógenos no forman puente hidrógeno, son solamente los hidrógenos enlazados al FON, F, O o al N. Como aquí está con el O, se enlaza a él, hay un puente hidrógeno. El par libre también y acá par libre también. Entonces cada molécula de alcohol forma 3 puentes de hidrógeno. Y finalmente el ácido acético. Para eso vamos a borrar este del medio. La molécula sería así: CH3, carbono, enlace doble oxígeno, y acá viene oxígeno y el H. Par libre, par libre, par libre, par libre. A ver, analicemos. Con este hidrógeno forma un puente hidrógeno. Esto de acá no. Y además los pares libres. Acá también este par libre, par libre. Acá par libre y par libre. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí. Claro, los pares libres del oxígeno también hacen esta interacción llamada puente hidrógeno. Él tiene 5 puentes de hidrógeno por molécula. Veamos entonces ahora quién tiene mayor punto de ebullición. Se cumple, amigos, que a mayor cantidad de puentes de hidrógeno por molécula, mayor temperatura de ebullición. Entonces, corroboremos. Temperatura a la cual hierven estos líquidos. A nivel del mar, el agua, 100 grados centígrados. Él debe ser más. Y les comento, muchachos, el peróxido de hidrógeno líquido hierve a 150 grados Celsius. El que tiene 3 por molécula debe hervir a menos que los demás. Y el etanol hierve a 78 grados Celsius. Y el ácido acético, que tiene valor de 5 puentes de hidrógeno por molécula, debe ser mayor que la del agua, pero menor que este de acá, ¿no? Ahí debes de encontrarse. Y eso hierve, amigos, les comento, a 118 grados Celsius. Eso es lo que se va a hacer cuando tenga moléculas con puente de hidrógeno. Yo sé que alguno de ustedes se estará preguntando: profesor, ya acá tienen diferente cantidad de puente de hidrógeno, pero tienen la misma cantidad. Ah, mire, eso va a ocurrir, por ejemplo, en los alcoholes. Acá tenemos el metanol, pero acá coloco el alcohol metílico o el metanol, que sería CH3OH. Ahí lo tenemos. Alcohol metílico o metanol. ¿Y cómo sería ahí? Ah, mire, amigos. Este hidrógeno forma un puente de hidrógeno, par libre también y par libre también. Esto de acá no, ¿sí? También, al igual que él, tiene cada uno 3 puentes de hidrógeno por molécula. ¿Cómo defino ahí quién tiene mayor punto de ebullición? Ahí sí es la masa. Cuando hay igual número de puentes de hidrógeno, lo define la masa de la molécula. Por lo cual él tiene mayor punto de ebullición, él tenía menos. ¿De acuerdo? Ese es la idea, amigos. Listo. Con esto acabamos la clase. Espero que todo haya quedado claro. Y nos vemos.